Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del director general del Grupo Fondo de Cultura Económica, el maestro José Carreño Carrón, y de todos los que trabajamos en esta institución, quiero darles la más cordial bienvenida a esta su casa, la casa de todos nosotros, el Fondo de Cultura Económica, y de manera muy especial agradecer a quienes nos acompañan esta tarde, al presidente Belisario Betancourt, su esposa Dalita Navarro, a la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro invitado, al maestro Carlos Prieto y su señora Isabel, y a María Isabel Murillo Misi. Todos ustedes, amigos muy queridos de esta casa, sean muy bienvenidos. Y nos acompaña también para hacer la presentación de este evento a Diego León Hoyos, a quien también agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición de acompañarnos. Y pues quiero dejarle la palabra a la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá, para que inaugure el evento. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, todas y todos ustedes. Para la Embajada de México y para mí en lo personal siempre es un honor el poder estar en este bellísimo recinto que es la sede del Fondo de Cultura Económica, un edificio, un inmueble histórico, catalogado ya dentro de las joyas de Colombia, diseñada por un gran arquitecto colombiano como fue don Manuel Salmón, y encontrarme además que esta tarde estemos acompañando una vez más las actividades del Fondo de Cultura Económica. Gracias, Álvaro, por esta oportunidad, pero acompañada de tan selecta audiencia. Primero, sin duda, por la presencia de un mexicano ejemplar, un mexicano del que, si me permiten, en unos minutos quisiera referirme de manera muy breve, de don Carlos Prieto. Gracias, maestro, por estar aquí, a usted, a su muy distinguida esposa, pero también de esta selecta audiencia de hermanos colombianos. Empezando por el señor presidente don Belisario Betancourt y su señora esposa, amigos sin duda fraternales del maestro Prieto, pero estoy segura que mi afirmación de decir que son amigos de México sin duda también es cierta. Hablar esta noche del maestro Carlos Prieto es sin duda hacerlo de uno de los artistas más significativos del país, que ha llevado el arte del violonchelo, el nombre de México, por todo el mundo. Carlos Prieto, como seguramente todas y todos ustedes saben, ha brillado en una gran cantidad de escenarios del mundo. A lo largo de los años, ha logrado llevar la música de México, pero también de América Latina, a los más recónditos espacios. Lo mismo en el Carnegie Hall, allá en Nueva York, que por supuesto, cuando leemos algunas de las notas de su biografía, por las sendas heladas de Siberia, o por aquellos espacios magníficos de Europa o bien de América Latina, lo mismo en Brasil que en otras partes del continente. En el libro que esta tarde nos presentará y que viene precisamente a hacerlo del conocimiento de el otro país, que también estoy segura en mi afirmación, lo considera como una partecita de su patria, pues nos podrá conducir por sus recorridos musicales alrededor del mundo. De él y por supuesto de don Chelo Prieto, esa magnífica pieza de arte que hoy también nos habrá de deleitar. México y sus notas autobiográficas seguramente será parte de lo que podremos encontrar en este libro, que he visto que ya algunos de los asistentes se han acercado a pedir su autógrafo. Estoy segura que cada uno de los asistentes habrá de leer con enorme paciencia, con gran dedicación, y habrá de disfrutar de cada una de sus páginas. Una actividad primordial del maestro Prieto, además de su virtuosísimo cello, también es la escritura. Por ello, como un ciudadano del mundo, un observador privilegiado y un hombre de gran cultura, Carlos Prieto ha escrito interesantes libros sobre los más diversos temas, desde las aventuras de un violín que cruza historias y personajes, la milenaria China, la génesis de las diferentes lenguas del mundo, o el drama existencial del maestro Dmitri
Shkotanovich, allí en Rusia. Los libros del maestro son siempre una ventana a la historia, a la música y a la cultura en general. Durante sus giras alrededor del mundo ha recogido seguramente numerosas anécdotas, experiencias y conocimientos, pero sobre todo ha creado símbolos amistosos con personajes muy diversos, sumamente sobresalientes, como lo fue el famoso Gabo, don Gabriel García Márquez, como lo fue también otro de los colombianos que hicieron de México parte de su estancia, como es el caso de Álvaro Mutis, y por supuesto de muchos otros personajes más que él seguramente nos platicará. Hoy nos reunimos con su presencia, una selecta audiencia, para conversar precisamente, insisto, sobre la música mexicana, para poder escucharle en este recital, pero sobre todo también para escuchar de un gran maestro en donde las palabras en cada una de sus letras así lo refieren, sus experiencias, sus vivencias, y escuchar y deleitarnos de su música. Sea bienvenido a Colombia, sea bienvenido de manera particular en esta conmemoración del año México-Colombia, que no podría tener mejor representante de mi país en este país que su presencia. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes. Vamos sin micrófonos. Bueno, tal vez compartamos este. Muchas gracias. Aló. Aló. Buenas noches. Pudo ser en el año 2009, en el Festival de la Revista El Malpensante, cuando recibí por primera vez uno de los regalos estupendos que me ha dado la vida. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ya? ¿Me escuchan mejor? Sí. Bueno, digo que pudo ser en el 2009, en el Festival de la Revista El Malpensante, aquí en Bogotá, cuando recibí uno de los grandes y estupendos regalos que me ha dado la vida. Escuchar al maestro Carlos Prieto interpretando el violonchelo. El programa fue magnífico. Incluía, si la memoria no me falla, momentos de las suites para ese instrumento compuestas por Johann Sebastian Bach. Y, ay Dios mío, Bach. Con razón, dijo Cioran, que Dios no tenía cómo pagarle el favor a Bach. Pero en realidad el gran regalo apenas empezaba. Unos minutos después del concierto, cuando todavía estaba flotando como en una nube de beatitud, sintiendo ese contacto con el absoluto que necesitamos los seres humanos y que logramos a veces gracias a la música, que es tanto el producto más racional como el más emocional y espiritual que ha creado la humanidad. Cuando conocí y me encontré con el maestro Carlos Prieto en la cafetería del Colegio Anglo-Colombiano. Y desde entonces trabé con él una fantástica conversación que se ha dilatado a lo largo de los años a través de sus libros y de otros encuentros. Una conversación en la cual no solo he disfrutado de esa elegante mezcla suya de inteligencia, dulzura y talento, sino que he disfrutado una aventura intelectual maravillosa. Podría calificar su libro, al que se refirió la embajadora, Las aventuras de un violonchelo, como una de las más deliciosas novelas de aventuras que he leído en mi vida. Y en realidad se trata de un seguimiento casi policíaco al itinerario de una pariente del Chelo Prieto, el violonchelo Stradivarius, ¿no?, que está a punto de cumplir 300 años
y que lo acompaña a todas partes. Y esa pesquisa casi policíaca se convierte en un reportaje histórico genial y en una reflexión sobre la cultura y la música de los últimos 3 siglos. En su libro 5000 años de palabras nos entrega una sinfonía coral en la que, para utilizar el símil que utilizara el escritor Carlos Fuentes, cada idioma es un instrumento distinto. Los chelos son el castellano, los violines el francés, y así sucesivamente todos sus libros dibujan universos fascinantes. Hoy he recibido de nuevo el honor de conversar con el maestro Carlos Prieto y presentar uno de sus libros. Se trata del último, Mis recorridos musicales alrededor del mundo. Es bien difícil determinar a qué tipo de género pertenece este libro, porque pertenece a casi todos. Es muchas cosas. Es un ensayo brillante e interesantísimo sobre la historia de la música en México. Es un catálogo imprescindible de autores, intérpretes y orquestas de ese país. Es un testimonio crucial de la relación del maestro Prieto con creadores de todo el mundo y el apoyo que le ha dado a nuevos creadores en nuestra América y en todo el mundo también. Es una relación detallada de presentaciones, conciertos y empresas culturales que ha emprendido. Pero también es un libro de viajes. Es un libro autobiográfico, lleno de afecto. Pero todas sus partes se unen y componen además una gran reflexión sobre la cultura, el arte y la condición humana. Porque desde cualquiera de sus secciones y en todas las modalidades y géneros que menciono, uno advierte la extraordinaria visión de la vida de Carlos Prieto. Creo que el prólogo de este libro, escrito por Rafael Tovar y de Teresa, un hombre muy importante en la cultura mexicana, acompaña y define con precisión la naturaleza de la obra. Me parece apenas justo en esta presentación leerles un breve fragmento. Dice Rafael Tovar: dotado de una curiosidad infinita, porque tiene una curiosidad infinita, su estudio se extiende desde la más viva actualidad hasta el pasado profundo, creando y manteniendo los lazos que vinculan a la tradición con la música más joven y contemporánea. Sus propias anotaciones autobiográficas recorren el arco de su infancia musical, de su formación como ingeniero metalúrgico y economista, de su definición como violonchelista, de su estancia importantísima en la Unión Soviética, de su visión sobre el socialismo soviético y la atroz dictadura de Stalin, hasta su presencia en los escenarios más prestigiosos del mundo. Y no es esta mirada que busca percibir de un golpe, pero concienzudamente, algo en su totalidad, una postura en favor del futuro y sus transformaciones. Todo libro es una declaración de principios, y este sí que lo es. Pues bien, en sus apuntes sobre la música mexicana, el maestro nos refiere la asombrosa y fascinante actividad musical en el mundo azteca, el papel esencial que cumplía en la educación y en la organización social, y cómo en la época colonial y en el proceso de cristianización esa herencia fue astutamente utilizada por los maestros religiosos, y hubo una prolífica difusión musical en la época de la colonia. Hasta Sor Juana Inés amaba la música, si no me equivoco. Y nos habla de ahí, de esa reseña fascinante. Me podría quedar detallando momentos luminosos del libro. De ahí salta al siglo XIX y el arqueólogo, el investigador, de pronto descubre que el gran músico mexicano del siglo XIX, Ricardo Castro, tenía una obra para cello. Pues el investigador se vuelve promotor y difusor cultural y no descansó hasta que no encontró la obra y no la reestrenó completa en 1981.
78 años después de haber sido compuesta. El investigador se vuelve difusor cultural y músico apasionado. ¿Cómo descubrió esa obra y qué significado tiene haberla reestrenado? Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo tus muy generosas palabras que no creo merecer, pero te las agradezco muchísimo. Cuando yo empecé a dedicarme en cuerpo y alma al violonchelo, intenté no solamente dominar el repertorio tradicional del violonchelo, las sonatas de Beethoven, las sonatas de Brahms, las obras de Schumann, Tchaikovsky, Debussy, Ravel, sino me interesó muchísimo conocer el repertorio primero de México, y me encontré con que el repertorio de México, el repertorio, por ejemplo, el repertorio de conciertos para violonchelo y orquesta de compositores mexicanos, los contaba uno con los dedos de una mano y salían sobrando varios dedos. Una situación verdaderamente alarmante. Entonces yo me puse a la idea, a la tarea de encargar a los principales compositores mexicanos que se interesaran por el violonchelo. Yo creo que no se interesaba por el violonchelo porque nadie tocaba sus potenciales obras. El mejor ejemplo es el concierto de Ricardo Castro, compuesto a fines del siglo pasado, del siglo antepasado, el siglo XIX, y que ningún chelista, ni mexicano, ni europeo, había tocado después de su estreno en el siglo XIX. Yo me di a la búsqueda de esta obra y finalmente la encontré en Filadelfia, y pronto la tocamos en México, la toqué también en Berlín, y muy pronto después la grabamos. Y esa fue la primera obra del repertorio mexicano que yo difundí, pero pronto me dediqué no solamente a la tarea de tratar de convencer a los principales compositores de México, sino de que se interesaran por el cello, sino a los principales compositores de México, de Latinoamérica, de España y luego del resto del mundo. Y hasta este momento llevo estrenadas 105 obras nuevas para violonchelo, algunas para violonchelo solo, algunas para violonchelo y piano, otras para violonchelo y orquesta, pues de compositores de todo el mundo. Entre ellas las de 3 compositores colombianos. Ya hablaremos de eso más adelante. Ahora, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de este libro y de su estilo, quiero decir que él nos habla de una etapa que es fascinante en la vida de la cultura mexicana, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la pintura, de la literatura, etc. Es el que podríamos englobar como el periodo nacionalista, digamos lo que va de 1930 a 1960, y es este profundo impacto en el mundo cultural y en la historia que tuvo la Revolución Mexicana. Él refiere a los llamados músicos nacionalistas con unas digamos, semblanzas biográficas deliciosas, donde la música es muy importante, pero lo delicioso del trabajo de Carlos Prieto es que su curiosidad lo lleva a cosas insólitas. Por ejemplo, hay un extraordinario músico de estos, además todos ellos se conocían, eran amigos, y el libro va tejiendo una especie de tramado casi novelístico entre ellos. Hay un compositor muy importante que se llama Blas Galindo, creo que es crucial en la música de México, un hombre de origen muy humilde, por cierto, y resulta que el maestro Prieto es también un filólogo extraordinario, y en este libro incluye una deliciosa disquisición filológica que tuvo con el maestro Blas Galindo sobre el origen de una palabra que a todos nosotros como colombianos nos concierne, para bien o para mal, y es la palabra mariachi. Aquí, en este libro, que es sobre la música mexicana, hay una disquisición filológica sobre la palabra mariachi,
la que tuvo usted con Blas Galindo. Estoy seguro que la gente va a adorar oírla. Bueno, pues déjame verla. Pero Blas Galindo compuso una obra muy famosa cuyo título es Sones de Mariachi, y la versión que ha circulado comúnmente en México y fuera de México es que la palabra mariachi viene de la ocupación francesa en México, cuando en las bodas llamadas en francés mariage o en español llamadas mariachi o mariachi, entonces se suponía que la música compuesta para las bodas, la música de mariachi, venía del francés. Pero investigando con un poco más de calma el origen de mariachi, pude ver que mariachi no tiene nada que ver con el francés mariage, boda, sino que en una lengua mexicana, una lengua hermana de la lengua cora, una lengua llamada pinutl, mariachi significaba tarima o estrado, y la palabra mariachi proviene a su vez del nombre de un árbol de la familia de las acacias, con cuya madera se hacían las tarimas para los bailes. Todavía en 1908, Enrique Barrios utiliza la palabra mariachi como equivalente de tarima al hablar de fiestas en determinados lugares de México. Esto era una tarima de pie y medio de alto, 2 varas de longitud, etcétera, etcétera, y en donde se tocaba la música. Entonces el origen se tocaba música y luego se dio a conocer como música de mariachi. El origen de mariachi es ese y no es el francés mariage, como se ha creído comúnmente, y como hay muchísima gente en México, fuera de México, que cree que mariachi viene del francés mariage, boda. Sí. Aparte que mucha música, lo que se decía mariachi, venían originalmente acompañada por una especie de baile, ¿no? Zapateado. Sí. Por eso era tan importante la tarima. Sí. Bueno, en ese mismo orden de ideas, cuando refiere la vida de un músico fundamental, Silvestre Revueltas, resulta que el maestro incluye una cosa maravillosa. Cuando murió Silvestre Revueltas, tal vez uno de los más potentes músicos mexicanos, ¿no? Porque su expresión nacionalista fue muy poderosa y su resonancia internacional fue grandiosa. Un personaje de algún renombre le escribió un poema y allí lo leyó. Ese personaje era Pablo Neruda. En el entierro del maestro Revueltas escribió un poema y usted lo vende en el libro. Y esa es una sorpresa que para mí fue fantástica. Él después, cuando fue recibido como miembro en la Academia de la Lengua de Chile, recordó esta anécdota, ¿verdad, Carlos? Sí. Y ahí leíste este poema. ¿Por qué no lo vuelves a leer ahora? Y efectivamente descubrí que Neruda había sido invitado cuando falleció accidentalmente Silvestre Revueltas, muy joven, tenía apenas 40 años, y era un hombre que no solamente le interesaba profundamente la música y que fue un gran renovador de la música de México, pero le interesaba mucho la política. Estuvo muy activo en la Guerra Civil Española, combatiendo al lado de las tropas republicanas, y era muy amigo de Neruda. Y cuando falleció por un resfrío imprudente, fue invitado Neruda a decir unas palabras, y Neruda compuso un poema acerca de Revueltas, que creo que es mejor que leas tú porque lo lees mejor que yo. No creo, pero cuando fue recibido como miembro de la Academia de la Lengua en Chile, recordando esta anécdota, el maestro Carlos Prieta leyó un fragmento de ese poema, entonado por Neruda en la muerte, en el funeral de Silvestre Revueltas. Y dice así:
Silvestre ha muerto. Silvestre ha entrado en su música total, en su silencio sonoro. Hijo de la tierra, niño de la tierra, desde hoy entras en el tiempo. Desde hoy tu nombre lleno de música volará cuando se toque tu patria como desde una campana, con un sonido nunca oído, con el sonido de lo que fuiste, hermano. Tu corazón de catedral nos cubre en este instante como el firmamento, y tu canto, grande y grandioso, tu ternura volcánica, llena toda la altura como una estatua ardiendo. Amaba la música de Revueltas. Bueno, yo creo que después de que haces esta, digamos, relación, esta historia tan deliciosa, desemboca el libro en tu propia experiencia como músico. Me gustaría que nos hablara de Carlos Chávez, ¿no? Que es un músico esencial y en México creo que es una figura importantísima, como un anticipo de los que van a leer este libro. Sería fantástico que nos hablaras de Carlos Chávez y ¿por qué dices tú que él fue esencial en tu metamorfosis musical? ¿Y por qué Carlos Prieto, que era uno de los ingenieros y de los industriales más importantes de México, termina siendo un violonchelista? Bueno, debo de empezar por la última parte de tu pregunta. Yo empecé a estudiar violonchelo cuando tenía 4 años de edad y me convertí en el chelista del cuarteto Prieto que integrábamos mis papás, mi hermano y yo. Y cuando tenía yo 15, 14 años ya había tenido la experiencia de dar numerosos conciertos en México, recitales con piano o de cello solo o inclusive conciertos con orquesta. Cuando tenía 16 años no estaba yo seguro de cuál era verdaderamente mi vocación. En el liceo, en el colegio donde iba yo, me había ido pues no mal en materias como matemáticas y física. Divinamente le había ido. Bueno, no me había ido mal. Y intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado MIT, institución muy importante desde el punto de vista científico y muchos otros, pero yo intenté ingresar allí. Y estaba yo perfectamente tranquilo, porque si el MIT no me hubiera aceptado, mi camino musical ya estaba pavimentado. Ya hubiera seguido estudiando música en México y luego hubiera seguido quizá en Estados Unidos, quizá en Rusia. Bueno, y mi camino pavimentado hubiera quedado pavimentado. Pero, para mi sorpresa, el MIT me aceptó. Y entonces me fui a Boston y allí estudié 2 carreras. Estudié la carrera de Ingeniería Metalúrgica y la carrera de Economía. Sin dejar la música, porque me nombraron el primer cello de la Orquesta Sinfónica de MIT, una orquesta estudiantil de excelente nivel, y me nombraron el primer cello. Entonces tenía yo que estudiar cello, ma non troppo, no demasiado, porque en esa institución, cuando en un semestre tiene uno notas debajo de un cierto mínimo, sin contemplación de ningún tipo, lo corren a uno y luego es dificilísimo volver a ingresar. Entonces la música estaba en un segundo plano, pero nunca olvidada, pero estaba en un segundo o tercer plano, máxime que estaba yo estudiando 2 carreras simultáneamente. Luego regresé a México, trabajé como ingeniero un cierto número de años, me casé con mi esposa, tuvimos 3 hijos y pasados unos años decidí que mi verdadera vocación era la música y que o tomaba, como dicen en México, el toro por los cuernos en ese momento o estaba yo perdido para el futuro. Entonces, perdón que lo interrumpa, pero es que él no va a dar la dimensión de esa encrucijada si yo no agrego esta información. Se casó y tuvo 3 hijos y tal, pero en el entretanto llegó a ser el más importante dirigente gremial de la industria mexicana,
O sea que la encrucijada y la diferencia no era entre tocar cello y alguna cosita, era entre ser uno de los industriales más importantes del país o dedicarse al arte. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? Sí. Bueno, entonces me costó un enorme esfuerzo el cambio, la transformación. Me dediqué a estudiar 10 horas al día, por lo menos, el violonchelo, mientras que mis amigos de la industria opinaban, pobre Carlos, las presiones de la industria, porque era yo el director de una muy importante empresa siderúrgica, pobre Carlos, las presiones de la industria le han hecho perder el sentido. Dentro de un año ya quedará normalizado y regresará a la industria. Mis amigos músicos opinaron lo mismo, pero al revés. Pobre Carlos, ahora se está dedicando totalmente a la música, se va a dar cuenta de lo difícil que es este camino y dentro de un año retornará a la industria. Pero han pasado un poco más de 40 años y todavía no he retornado a la industria. Bueno, maravilloso. Estando en esa encrucijada y en esas decisiones tan importantes, usted se enamora de Rusia, sobre todo de la mano de un gran músico. Su pasión por Rusia a mí me conmueve y me produce una enorme curiosidad. El músico que usted tanto ama, yo también lo amo, pero ¿por qué no nos habla de eso? muy bien. Cuando llegué yo al Tecnológico de Massachusetts, descubrí que tenían una colección inmensa de discos y allí descubrí yo, en una gran discoteca que tenían destinada a los estudiantes, descubrí yo allí la música del compositor soviético, no, ruso, Dmitri Shostakovich, nacido en 1906. Y la música de Shostakovich me impresionó profundísimamente, porque al lado de obras geniales, indudablemente geniales, como algunas de sus sinfonías y algunos de sus conciertos, el primer concierto para violín, algunos de sus cuartetos, descubrí obras de una mediocridad verdaderamente inexplicable. Entonces me entró un interés muy profundo por la figura de Shostakovich, tan profundo que tomé todos los cursos de ruso que se llaman en MIT, empecé y al cabo de un mes de estudiar ruso me suscribí a una revista rusa de música titulada Sovietskaya Música, que quiere decir obviamente música soviética. En 1957, en plena Guerra Fría, me empezó a llegar a mi dormitorio del Tecnológico de Massachusetts un misterioso paquete procedente de Moscú, un paquete que contenía ejemplares de la primera Sovietskaya Música. Aquello me hubiera podido ocasionar, porque era la era del macartismo y de la intolerancia, me hubiera podido ocasionar que me corrieran del MIT o me corrieran de Estados Unidos, pero no fue así. Seguí recibiendo la revista, seguí aprendiendo cada vez más ruso y tomé todos los cursos de ruso que se daban en MIT. Y voy a contar las consecuencias que esto tuvo. Terminé las carreras allí, me fui a trabajar a Monterrey y poco tiempo después de llegar a Monterrey llegó a México por primera vez una delegación soviética de muy alto nivel, dirigida por el segundo de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era la cabeza del Partido Comunista y la cabeza del gobierno soviético. El número 2 era Anastas Mikoyan, un armenio muy hábil y muy inteligente. Y llegó a México, la delegación soviética, llegó inclusive con Shostakovich, que tuve yo la oportunidad de conocer en la Ciudad de México. Pero después de estar en México, la delegación soviética fue a Monterrey, donde vivía yo, y apenas, bueno, se decidió que la delegación soviética iba a visitar Monterrey. Y el embajador soviético, el señor Pazikin, que era amigo mío,
me llamó y me dijo: Carlos, tenemos un gravísimo problema porque el intérprete que trae Mikoyan, el intérprete oficial de la delegación, le gustaron demasiado los riquísimos antojitos de la comida mexicana y se ha envenenado. Y estamos sin intérprete. Y entonces quisiéramos preguntarte si quisieras trabajar durante un par de horas como intérprete de Mikoyan. Yo dije, bueno, con mucho gusto. Llegó Mikoyan a Monterrey y yo lo acompañé a Mikoyan y al embajador soviético Vladimir Bazikin. Los acompañé en las visitas de numerosas empresas y instalaciones de interés. Y cuando terminó la visita, me dijo Mikoyan, era yo un jovencito de 22, 23 años, me dijo: y a usted, ingeniero Prieto, como me llamaban en aquella época, ¿no le interesaría ir a estudiar a la Unión Soviética? Pues, me interesaría profundamente. ¿Y dónde me interesaría? Pues me interesaría muchísimo ir a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú, la más antigua de Rusia, y al Conservatorio de Moscú. Bueno, pues cuente usted con ello. Y le dio instrucciones terminantes al embajador soviético de que le dijo: vamos a arreglar que nuestro amigo Prieto se puede ir a estudiar a Moscú. Viniendo las instrucciones de Mikoyan, yo dije: en un mes me voy, pero no conocía yo la burocracia soviética, la lentísima burocracia soviética. Y empezaron a pasar los meses y empecé a olvidar la promesa de Mikoyan. Pasó un año, la promesa de Mikoyan se esfumó completamente en mi memoria, y al cabo de 2 años me llamó el embajador soviético, que seguía siendo el señor Bazikin, y me dijo: está arreglado, ya está aceptado en la Universidad Lomonosov de Moscú y en el conservatorio. Urge que te presentes en México. Después de tanto esperar, no me presenté corriendo, pero fui y me dijo que tenía inclusive una beca, porque en aquellas épocas no se podía estudiar sin becas, y me fui a Moscú, a la Unión Soviética, y estuve un periodo interesantísimo para mí en Moscú. Interesantísimo porque no voy a perderme en detalles, pero mi estancia coincidió con la crisis gravísima de los cohetes soviéticos en Cuba, cuando Estados Unidos descubrió esas instalaciones y cuando el mundo se acercó como nunca antes, tan gravemente, al peligro de una confrontación nuclear. Y el día que me enteré yo de esto, regresé, me enteré en el periódico vespertino de Moscú, y regresé a mi dormitorio, y en el dormitorio me esperaba un telegrama de mi padre, en que me decía, en clave: dado que tu tío se enfermó gravemente en París, urge lo vayas a visitar. Ese día, precisamente el día que yo me enteré de la crisis, había visto a Nikita Khrushchev en la ópera, y lo vi, estaba acompañando a unos dirigentes del Partido Comunista Rumano, y estaba de magnífico humor, y en los intermedios lo veía yo, se reía a carcajadas. Entonces yo pensé: si hay una crisis no puede ser tan grave, si está tan tranquilo Khrushchev. Entonces, al día siguiente de recibir el telegrama, fui al telégrafo y escribí un telegrama a mi padre diciendo: mi tío en París, notablemente mejorado. Aquí me quedé. Y ahí me quedé. Y luego me tocó, bueno, me tocaron muchos otros momentos interesantísimos de la historia, pero no tiene nada que ver con la música, y me los salto. Nos podríamos quedar escuchando el anecdotario interminable de Carlos Prieto. Por ejemplo, su crónica sobre la visita de Stravinsky a la Unión Soviética después de estar más de, qué sé yo, 50 años por fuera, y cómo lo recibieron, y bueno, en fin,
es muy interesante, como quiera que Stravinsky es un músico esencial en la historia de la música y tuvo una confrontación ideológica y tremenda con la Unión Soviética, pero él fue testigo del regreso de Stravinsky a la Unión Soviética. Bueno, sí, voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Daba la circunstancia de que Igor Stravinsky, compositor que salió de la Unión Soviética salió de Rusia en 1906, en 1912, 5 años antes del estallido de la Revolución Soviética. Y no regresó jamás, porque las autoridades soviéticas se expresaban de él con los peores términos de la riquísima lengua rusa. Y al mismo tiempo, Igor Stravinsky se expresaba malísimamente de los compositores rusos, soviéticos y del sistema político soviético. Entonces, era imposible pensar que Igor Stravinsky pudiera regresar a Rusia. Yo había tenido la fortuna que desde niño conocí a Stravinsky, era muy amigo de mis padres, y cada vez que iba a México lo invitaban a comer, a cenar, entonces lo conocí yo desde que era niño. Y la última vez que estuvo en México fue en 1962, el mismo año en que me fui yo a Rusia, y ese año, después de un concierto, nos dijo Igor Stravinsky a mi hermano y a mí, mañana hay una corrida de toros, y yo quisiera que me invitaran a la corrida. Y ante nuestra sorpresa nos dijo, quiero que me inviten porque yo soy muy conocedor de la fiesta de toros. Yo iba a España muy frecuentemente con Picasso, con muchos personajes de la música, de la pintura, del ballet de España, iba muy seguido a los toros y sé mucho de toros. Entonces lo invitamos a la corrida y al día siguiente fuimos con él y con su esposa a una corrida de toros a la Plaza México. Iba también el director de orquesta Robert Kraft, y cuando terminó el tercer toro, como la mayor parte de los americanos, dijo, yo creo que ya terminó, esto ya es todo igual, vámonos. Y Igor Stravinsky le dijo, de ninguna manera, aquí nos vamos cuando termine el sexto toro. Y bueno, nos llamó la atención la afición que tenía Stravinsky, y como hubo un conato de cornada, afortunadamente no pasó nada, pero salió unos cuantos días después una foto en un periódico taurino de México, y en esa foto aparecemos Igor Stravinsky, su esposa Vera Stravinsky, mi hermano Juan Luis y yo, Carlos Prieto, y esas fotos aparecen en este libro. Y aparecen también muchos detalles de nuestra convivencia en Moscú, porque cuando llegó a Moscú, yo que conocía la pésima relación que había tenido con el gobierno soviético, no podía creer que hubiera llegado Igor Stravinsky a Moscú. Lo fui a ver, me invitó a todos sus conciertos allí, y cuando le pregunté cómo es posible que esté usted aquí, me dijo, estoy aquí porque la ministra de Asuntos Culturales de la Unión Soviética, la señora Yekaterina Fortseva, de música no sabe absolutamente nada, no sabe quién soy yo, y me invitó. Y yo, que estoy cumpliendo 80 años y llevo 50 años fuera de mi patria, dije, bueno, me interesaría regresar, aunque sea una sola vez, a mi país natal. Y aquí estoy. Existe que uno se podría quedar con Carlos Prieto hablando de miles de detalles después de estas giras por la Unión Soviética, refiere también su experiencia en la China, etc. Pero puesto que creo que ya tenemos que ir terminando para darle pie al recital del maestro Prieto, que es una cosa maravillosa. Debo decir que una parte muy importante del libro se centra en Iberoamérica, ¿no?
En primer lugar, ha recorrido el continente y pues la zona iberoamericana, que naturalmente comprende Portugal y España también. Ha habido de encontrar composiciones nuevas y promover pues, la creación de obras para violonchelo, de obras musicales en general, y sobre todo el intercambio cultural. Le da una gran importancia a la noción de lo iberoamericano. Yo creo que sería muy interesante para la audiencia conocer la importancia que usted le da a eso, a lo iberoamericano. Bueno, yo desde que me puse a la tarea de intentar enriquecer el repertorio del violonchelo, una tarea fundamental fue conocer a los compositores iberoamericanos y a los principales los convencí de que se interesara por el cello y de que compusieran obras para violonchelo. Y así tuve la fortuna de que en Colombia, primero Blas Emilio Ateortúa compusiera algunas obras para violonchelo. Recuerdo que cuando vine yo a Colombia a presentar el libro Las aventuras de un violonchelo, que es este libro que está aquí, en cada país de América Latina por donde que recorrí, en cada país quise yo hacer el estreno mundial de alguna obra de un compositor del país, de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, etc. Y no tuve que encargar ninguna obra a compositores colombianos porque un musicólogo muy eminente, amigo mío, me dijo: aquí tengo yo una obra de un gran compositor colombiano, Blas Emilio de Ateortúa, que no está estrenada, así que te la doy y la estrenarás en Bogotá. Entonces llegué a Colombia y el día en que se iba a presentar el libro y que iba yo a hacer el estreno mundial de la romanza para cello y piano de Ateortúa, se anunció en el periódico. Y esa mañana, cuando estaba yo desayunando, me llamó Ateortúa y me dijo: necesito hablar con usted. Nos reunimos inmediatamente y me dijo: mire, yo le agradezco mucho que se interese por mis obras, pero está anunciado que va usted a estrenar una obra mía llamada Romanza para cello y piano, y yo no compuse esa obra. Bueno, me quedé profundamente alarmado, nos reunimos y le dije: bueno, le voy a enseñar la obra para que vea usted. Y le enseñé la obra para cello y piano, Romanza para cello y piano, el manuscrito, y se quedó observando, y al cabo de un minuto me dijo: esta obra es mía, nada más que estaba completamente olvidada en mi memoria, así que me da mucho gusto que la vaya usted a estrenar. Y luego el chelista Yo-Yo Ma y yo, que somos buenos amigos y hemos ambos intentado enriquecer el repertorio del violonchelo, ambos hicimos el estreno mundial de una obra que compuso Ateortúa hace relativamente pocos años, titulada Suite colombiana para dos chelos y dos guitarras. Es una obra que nos entregó Ateortúa en el Festival de Barichara, con gran sorpresa de mi parte y con gran gusto. Y poco tiempo después de que nos entregara la obra Ateortúa, la estrenamos en un festival en México. Y otra obra de compositores colombianos es Cantos de mi tribu, para violonchelo y piano, del compositor Francisco Zumaqué, una obra que tuve yo el gusto de estrenar y de tocar con cierta frecuencia. Y finalmente otra obra fue la obra de una compositora colombiana que residía hace muchos años en Colombia, en Venezuela, y a quien le encargamos una obra que se llama La Revuelta Circular, una magnífica obra que pude estrenar y grabar poco después de estrenada. Bueno, estas son las obras de compositores colombianos que he estrenado. Y siempre estoy a la cacería
de obras nuevas de compositores colombianos. Entonces, esta vez que voy a estar una semana en Bogotá, espero poder tener algún contacto con algún destacadísimo compositor colombiano y poder convencerlo de que componga para el cello. Como él acaba de mencionar a Yo-Yo Ma, como muchos de ustedes seguramente lo saben, Yo-Yo Ma es acaso uno de los más grandes cellistas que ha habido nunca. Lo comparan con Pablo Casals, con Rostropovich, etc. Y junto a él está nada más y nada menos que Carlos Prieto. Pues no solo son muy amigos, sino que trataron de hacer una alianza dinástica. Explíqueme eso. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son? Su Stradivarius y el dedo. Ah, bueno, sí, efectivamente. Una vez que fue a dar algunos conciertos a México, Yo-Yo Ma, nos reunimos un día en mi casa, lo invitamos a comer, a almorzar, y llegó temprano con su violonchelo y me dijo: hombre, saca tu violonchelo y vamos a tocar algunas obras que tengas aquí para 2 violonchelos. Entonces estuvimos tocando algunas pequeñas obras para 2 violonchelos, y cuando supimos que ya se estaba enfriando la comida, el almuerzo, ya iba yo a guardar el violonchelo en su estuche y me dijo Yo-Yo: no lo guardes, vamos a dejarlos fuera de su estuche, muy cerquita uno del otro, a ver si hay alguna atracción romántica y si procrean. Y 9 meses después nos vimos en Boston, por casualidad. Yo fui a unas reuniones que había del Tecnológico de Massachusetts y me encontré con Yo-Yo y me dijo: bueno, por fin, ¿qué pasó? Y cuando se enteró que no había pasado nada, me dijo: bueno, pues por lo menos debemos encargar alguna obra para 2 violonchelos a algún gran compositor que se nos ocurra, y así encargamos una obra a un gran compositor mexicano, profesor en Nueva York, llamado Samuel Siman, y esa fue la primera de diversas obras que hemos tocado, que hemos estrenado juntos, Yo-Yo Ma y yo. Muy bien, yo presiento, ¿no?, que es el momento de terminar esta charla, tal vez, para dar lugar a recitar, pero no me perdonaría terminarla sin leer 2 conceptos sobre el maestro Carlos Prieto. Uno de ellos es justamente de Yo-Yo Ma. Como Rostropovich, Carlos Prieto es un auténtico paladín del violonchelo. Es un artista creador, un sabio y un escritor. Carlos Prieto ha contribuido de manera notable al enriquecimiento de la música en Occidente. Ha estrenado obras de algunos de los más grandes compositores contemporáneos y ha contribuido al desarrollo de una generación entera de los más talentosos músicos de Iberoamérica. Es para mí un privilegio conocerlo como colega y un honor considerarlo mi amigo. Ahora, estamos terminando esta conversación, maestro Carlos, en un centro cultural que lleva el nombre de Gabriel García Márquez, quien fuera su amigo. Y yo quisiera terminar esto, a menos que usted quiera que toquemos otro tópico o que la gente quiera hacerle alguna pregunta al maestro. Bueno, igual si se la quieren hacer después, pero yo sí no quisiera terminar esto sin leer el testimonio que por estar en este lugar y estar en este país me parece muy importante. Y dice así: desde muy niño tuve un interés natural. Dice Gabo. Dice Gabriel García Márquez, ¿no? Dice Gabriel García Márquez. Desde muy niño tuve un interés natural por la música, pero no se me reveló como la pasión mayor de una vida hasta la noche milagrosa en que descubrí el alma del cello en las manos de Carlos Prieto. Fue una revelación que me contagió para siempre con los misterios de la música y la felicidad de un gran amigo. Eso dice Gabo, del maestro Carlos.
voy a tocar 4 movimientos de la suite número 3 en do mayor de Bach. Los movimientos son preludio, sarabanda, bourrée y giga. Obra compuesta en 1720. Y luego tocaré una breve obra de un compositor mexicano muy eminente llamado Eugenio Toussaint. Ya diré de qué se trata justo antes de tocarla. Pero primero empiezo con los 4 movimientos de Bach.